Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Seguramente usted ha visto alguna celebridad en redes sociales recomendando un producto, aparentemente de forma muy natural, mostrando los beneficios de lo que usa o aparenta usar. Pues los llamados influenciadores hacen esto por dinero, es decir, que es publicidad paga, pero no lo hacen explícito y muchos de los usuarios de las redes confían en las bondades de los productos y en la palabra de quienes los están ofreciendo. La Superintendencia de Industria y Comercio en las últimas horas anunció que decidió ponerle freno a estas prácticas y obligar a los influenciadores a que se dejen en evidencia que están recibiendo dinero a cambio de estos mensajes. Queremos tratar este tema y para ello hemos invitado a Linda Patiño. Ella es periodista de tecnología y analista digital. Además es autora precisamente del libro ¿Qué diablos hacen los influencers? Linda, bienvenida a Sala de Prensa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniela. Muchas gracias por tenerme aquí. No, el gusto es nuestro. Comencemos entonces hablando desde el inicio. ¿Qué es un influencer? ¿Qué hace un influenciador? Daniela, un influencer o lo que conocemos como un influencer es una persona que a través de sus contenidos en redes sociales ha logrado granjearse una audiencia importante y que sostiene algún tipo de credibilidad alrededor de un tema que se vincula a su forma de ser y a su marca personal. Hoy en día los vemos en distintas plataformas de redes sociales y una de las actividades a las que se dedican es el influencer marketing. Pero es importante diferenciar entre el influenciador como un creador de contenido, alguien que habla de algo porque le apasiona, y el influencer marketing, que es esta sección del mercadeo y la publicidad digital que ha encontrado en los influenciadores una forma precisamente de influir en temas de conversación y en consumo de productos. Que podríamos decir que es mayor, yo diría, el influenciador de marketing que el de contenido, prácticamente. Pues es que estábamos viendo muy mixtos. Sí, porque hay algo que a mí me ha generado la duda y es ese concepto del orgánico. Es un anuncio de manera orgánica. Yo nunca lo he entendido, pero lo asumo como algo subliminal. Que tengo esos aretes puestos acá y de pronto a alguien le está llamando la atención esos aretes. ¿Estoy equivocada o en lo cierto? Explícanos, Linda, ese concepto del orgánico. Es algo muy similar, Daniela. Del término orgánico viene del mundo del marketing digital, donde se hace una diferenciación entre la pauta que le damos a las plataformas, a Google, a Facebook, a Instagram y además, que son como los típicos ads, ¿cierto? Y el contenido orgánico o ese tipo de exposición y de temáticas que se van en el mundo del free press, en el mundo de los influenciadores, en el mundo del product placement, también en algunas series en televisión o en servicios de streaming. ¿Y cómo analiza la decisión de la superintendencia de ponerle un límite a estos anuncios? Daniela, creo que se ha dicho muchísimo alrededor de la decisión, pero hay algo que no ha quedado claro y esto es una recomendación y una guía. En este momento no hay una nueva ley, no hay una nueva regulación que esté surgiendo alrededor del tema, sino que se está aplicando la ley de protección al consumidor para el caso de los influenciadores. Un poco lo que hizo la SIC fue levantar la mano y decir, a partir de ahora vamos a empezar a recibir quejas de la ciudadanía y a investigar por parte nuestra casos en donde detectemos que puede haber posiblemente publicidad engañosa. Pero eso no significa que ahora todos los usuarios de Internet que creamos contenido, tengamos 200 o tengamos 1 millón de seguidores, vayamos a estar expuestos a cárcel o a otras cosas como en algunos sentidos se ha entendido. Y entonces, ¿cuál sería esa diferencia? Hagamos claridad en ese punto, Linda. ¿Cómo sería esa rendición de cuentas, mejor dicho? En este momento, la guía que publicó la Superintendencia de Industria y Comercio apunta a una autorregulación. Es una guía de buenas prácticas que espera la SIC que se asuman desde la parte de los anunciantes y de los influenciadores. Por otro lado, la SIC es la autoridad competente para identificar temas de competencia desleal, tratamiento de datos y, por supuesto, el tema de publicidad engañosa. Entonces, lo que ha dicho la SIC es, como órgano independiente, puede empezar a hacer investigaciones. Y si detecta, por ejemplo, que un influenciador, un actor, un futbolista en redes sociales empieza a promover cierto tipo de productos y se da cuenta que hay muchas quejas de la ciudadanía, puede tratar a ese influenciador y a ese creador de contenido como si fuera una empresa. Eso es lo que dijo la SIC a partir de hoy.
Es un poco el panorama de equilibrar la cancha entre esos medios de comunicación y de publicidad tradicionales y estas personas que funcionan como canales de comunicación y que realizan actividades publicitarias, pero que hasta el momento lo han hecho un poquito a la sombra, sin necesidad de decirle a la gente. La recomendación es lo que le piden al influenciador es abogar por la transparencia y poner de manera muy clara, con un hashtag o con una etiqueta, anuncio, publicidad, patrocinio, para que para los consumidores sea mucho más claro que esa persona recibió un pago. Hagamos claridad en esos daños que se quieren evitar. Ha dicho la superintendencia que con esta iniciativa lo que se busca es proteger a los consumidores en esta era digital. ¿Protegerlos de qué? Cuando estamos hablando de publicidad engañosa, ¿qué puede generar esto como consecuencia? Daniela, hay un caso muy importante, es de una mujer australiana, una influenciadora llamada Belle Gibson, que empezó a hacer contenido, sacó un libro, sacó un podcast, hizo muchísimo dinero alrededor de decir que una receta y una dieta alimenticia podía curarla del cáncer. Resulta que después de investigaciones y con la ayuda de numerosos medios de comunicación se dieron cuenta que esta mujer era un fraude, que había vendido a través de sus redes sociales una enfermedad que nunca había tenido, que la mujer no había tenido cáncer, y pues es jugar con las expectativas de pronto miles de personas que tenían cáncer, que esperaban curarse a través de una pseudo dieta milagrosa que no estaba basada en ningún tipo de temas médicos. Este es el tipo de riesgos que se quieren evitar, riesgos de medicamentos no autorizados, productos sin INVIMA, productos que son legalmente con unas restricciones importantes como es el tabaco, como es las bebidas alcohólicas, las bebidas energizantes. En ese sentido, es importante que así como funciona en otros canales de publicidad, esa publicidad definitivamente no se vea en el mundo de los influenciadores. Pero por otro lado, lo que quiere evitar la SIC es que cualquier persona saque cualquier tipo de producto en redes sociales y no le diga a las personas que está recibiendo una pauta. Porque en el fondo hay un daño en la confianza a nivel muy personal que están detectando que lleva a la gente a creer que, no sé, una personalidad, una actriz de verdad usa ese champú o que de verdad esa persona utiliza esa leche para alimentar a su hijo. Son como algunos casos. Entiendo, pero Linda, la publicidad en plataformas digitales se camufla como contenido y eso es en gran medida uno de sus atractivos para las empresas, que no parezca publicidad. Entonces, veamos las cosas desde el otro lado. ¿Cómo cambiará esa relación de ahora en adelante? Eso ha venido cambiando. Es interesante porque, como lo digo en mi libro de ¿Qué diablos hacen los influencers?, este es un fenómeno que surgió más o menos en el año 2008. Ya vamos a cumplir 12 años hablando de este tipo de cosas y ha evolucionado muchísimo. Las redes sociales no son las mismas del 2011, cuando salió la Ley para la Protección de Consumidores, ni tampoco son las mismas de hace 2 años. Hoy en día el marketing de los influenciadores ha ido evolucionando de es que tengo 2 millones de seguidores, págame por decir lo que sea, a estas figuras de vallas donde publican cualquier tipo de cosa y no tienen ningún contenido de valor. Hoy en día se está trabajando con microinfluenciadores, con cuentas mucho más pequeñas que tienen un nivel de credibilidad mayor dentro de sus audiencias, pero por otro lado también se está trabajando con mucha más transparencia. Herramientas, por ejemplo, como Instagram o como Facebook activaron una opción donde yo puedo como influenciador etiquetar a la compañía con la que estoy trabajando para que le salga al usuario final una leyenda pequeña en la publicación que dice patrocinado por fulanito de tal. Eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque las mismas redes sociales se dieron cuenta que la idea no es engañar a las personas. Y también los usuarios no son tontos. Ya esto ha evolucionado tanto en los últimos 12 años que el usuario se da cuenta cuando esto más o menos huele a publicidad y cuando le están queriendo ver la cara de tonto ese influenciador y pierde credibilidad. Y al final, lo que hace rentable o no a un influenciador es el nivel de credibilidad y el nivel de atención que logra. Hablando justamente de esa credibilidad, ¿por qué nos dejamos influenciar tanto por las redes sociales? Linda, tú que has estudiado tanto el tema y ya escribiste un libro al respecto.
Daniela, somos seres sociales. Un poco hay que entender que las redes sociales se basan en las redes sociales analógicas. Esto es una teoría que surge en los años 20 en el mundo de la sociología combinada con la matemática. Hemos hablado de redes sociales desde los años 20 y las personas no lo sabían. Y básicamente lo que se dice es, las personas estamos atadas a otros a través de vínculos que pueden ser fuertes, débiles, inexistentes, ausentes, pero al final son vínculos. En redes sociales lo que pasó es que tomaron esa teoría, que era una teoría sociológica, y la pusieron a andar gracias a la virtualización. Cada vez que usted agrega a un amigo, está generando un nuevo vínculo. Y cada like, cada comentario, cada compartir, cada meme que ustedes comparten entre sí, fortalece ese vínculo de relación y de interacción virtual. Al final lo que lograron las redes sociales fue virtualizar ese nivel de entramado de las conexiones de las redes sociales que no estaban virtualizadas y entender muy bien que es que si Daniela Pachón es amiga de Linda Patiño y Linda Patiño es amiga de Juan Diego Alvira, entre Daniela y Pachón puede haber un tipo de vínculo porque se pueden conocer, porque conocen a Linda. Es un ejemplo. Y eso es básicamente lo que hacen las redes sociales, hacernos sentir y trasladar al mundo virtual toda esa interacción social que nosotros como seres humanos inherentemente tenemos. Y que ha generado un vínculo tan dependiente. ¿Cómo lo ves tú, Linda? Mira que en estos días se ha tratado tanto el tema a propósito de pronto también de casos, de psicológicos en los niños, en los adolescentes, en fin. Y entonces, ahondando en el tema, nos encontramos con una dependencia a estas redes sociales que nos pone a pensar qué es lo que está pasando y lo más importante, ¿para dónde vamos? Daniela, hay dos cosas allí. Por un lado está, nosotros somos seres sociales y queremos vincularnos y las redes sociales son un instrumento súper poderoso para autodefinirnos hacia los demás. Ese perfil de Instagram que nosotros personalizamos es como una ventana, como un autorretrato continuo que nosotros le decimos al mundo, mírame, yo soy así, esto es lo que me gusta. Y ese tipo de situaciones, cada like lo que generan son una gratificación inmediata, que en el mundo de la psicología se asocia a la liberación de dopamina en el cerebro, esa misma hormona que nos hace sentir felices. Y somos un poquito adictos a la dopamina, por supuesto, todas las personas buscamos la felicidad. Y si asociamos esa felicidad a tener más likes, empezamos a tener un círculo vicioso. Algo que es importante es que no se ha comprobado la relación directa entre redes sociales y adicción. Lo que se ha comprobado es que una persona que sufra de un montón de contextos como violencia intrafamiliar, abandono, soledad, depresión, puede terminar volviéndose adicta a las redes sociales o a cualquier otro tipo de cosas, a los videojuegos, a los libros, a las cosas, a las mascotas, al café, porque esa adicción en realidad es una consecuencia de un fenómeno de soledad y de una situación psicológica mucho más profunda que las redes sociales. Sí. Linda, este panorama de regular lo que está pasando en las redes sociales, el contenido que ofrecemos, pago o no, ¿ya se está aplicando en otra parte del mundo, en otro lugar? ¿Se conoce alguna experiencia similar? Sí, Daniela, de hecho, esta experiencia que estamos viendo en Colombia está basada en algunas lecciones aprendidas que se están haciendo. Casos como el Indecopi, que es el organismo de regulación similar a cómo funciona aquí la SIC, ya funcionando en Perú, soltó una guía de regulación similar y de pronto el referente más importante es el de Reino Unido, donde las autoridades británicas identificaron que los influenciadores debían tener las mismas reglas que otro tipo de pauta promocional y cualquier canal de publicidad, pero ellos, a diferencia de nosotros, sí le pusieron un número. Y es en Reino Unido, a partir de los 20.000 seguidores, es que se considera alguien influenciador. Y eso es importante en nuestro caso porque es que influenciador todavía en esta guía no está determinado. Básicamente es una guía que aplica casi que a cualquier ciudadano de a pie que tenga redes sociales y que quiera hacer una recomendación y reciba algún tipo de pago. Un pago de canje, un pago de mención, de tener un hotel de 3 noches gratis. Ese tipo de cosas también se contemplan. Entonces, hay un riesgo. Sí, que no hay entonces, para hacer claridad en ese punto, no hay un número determinado de seguidores aquí en Colombia que deban seguir esa práctica en general, desde X número de seguidor.
Exactamente, de hecho el superintendente Andrés Barreto ha sido muy claro, esto está en construcción y esa probablemente va a ser una de las tareas pendientes, definir realmente quiénes son los influenciadores, porque algo que sí no puede Sí. pasar es que la SIC vaya mandando órdenes de cómo se puede utilizar Internet o no. Esta noticia pues ha generado también opiniones divididas. Hay quienes la respaldan, otros no. Incluso dicen que, por el contrario, debería estar en manos del Congreso. ¿Tú qué opinas al respecto? Es difícil porque además entre tantas cosas urgentes, entre una justicia congestionada y entre regular la inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías que también están allí pendientes en la fila, hablar de que el Congreso se ponga a sentarse en la palabra de cómo deben usar los colombianos las redes sociales puede ser un peligro, sobre todo por los sesgos políticos. Aquí hay algo importante y es que las redes sociales no solo mueven anuncios alrededor de maquillaje, productos de gimnasio o viajes. Las redes sociales también se utilizan para promover ideas, ideologías o para incluso hacerle la guerra política a alguien y utilizar cuentas anónimas y falsas de Twitter o de cualquier otra red social para atacar a una persona. Y justamente pensando en esas consecuencias, esta industria de la publicidad en las redes sociales mueve miles de millones de pesos. ¿Estas nuevas reglas podrían golpearla o por el contrario no pasaría absolutamente nada? Eso es interesante porque, por ejemplo, si lo pensamos, la DIAN en este momento no tiene un número de RUT asociado a su influenciador. Sigue siendo una prestación de servicios de comunicaciones común y corriente como sería la comunicación estratégica, el mercadeo, cualquier otra cosa. Número uno. Número dos, hacer algún tipo de actividad, teniendo en cuenta que en Colombia hay más de 35 millones de cuentas de redes sociales, y que 10 de esas, por ejemplo, pertenecen a una red social de Instagram, es un poco desafiante. Si pensamos en que cada una gane $1, estamos haciendo cuentas de cientos de miles de dólares, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que este negocio se va a ver fortalecido en una cuestión y es en el papel de las agencias. Estos mediadores que poco a poco se habían quedado un poco lejos del terreno porque los influenciadores estaban haciendo sus propios negocios, van a volver a revitalizarse porque van a ser las personas que van a verificar si un producto tiene ENVIMA, si la marca está siendo transparente, van a hacer los reportes y de alguna manera esos dos sectores, los del talento, los creadores de contenido y las empresas que pagaban van a necesitar ese intermediario de nuevo, que ya lo habían rezagado un poquito en los últimos años. Yo creo que esto puede generar tres cosas. La primera, un aumento en el caso o en los casos denunciados ante la SIC por temas de publicidad engañosa, lo cual me parece perfecto, poner a las autoridades a trabajar. El segundo, un aumento en los casos de investigación propia de la SIC, porque creo que tienen esa intención. Y tercero, la posibilidad de que el marketing de los influenciadores se encarezca un poco. Y es, si yo como influenciador ahora tengo que cargar con la responsabilidad de verificar quién es mi cliente, voy a cobrar mucho más y voy a ser mucho más selectivo por quién va a ser el cliente al que voy a escoger. Eso va a encarecer un poquito los precios y puede poner interesante el tema sobre la mesa sobre cómo van a competir nuevos medios con publicidad tradicional. Pues son muy interesantes esas reflexiones que nos ha traído esta noticia de la superintendencia. Linda, a propósito, ya estás preparando un nuevo libro, entiendo, sería como la segunda parte o la continuidad del libro ¿Qué diablos hacen los influencers? Cuéntanos un poco de esto. Así es, Daniela, pues básicamente estoy en labor de escribirlo. Estamos explorando un poco con el equipo y con la editorial Intermedio un libro que hable sobre la cultura digital, sobre esta humanidad digital y más allá de los influenciadores, algunos fenómenos de cómo se han cambiado las relaciones sociales entre las personas. Ya que hablábamos un poquito antes sobre cómo somos conexiones y somos seres humanos sociales, Internet ha venido aquí a cambiar las reglas de juego. Cosas como ser un padre en tiempos de Internet se dificultan porque ya no solamente compito con referentes de mi barrio o tal vez de mi pueblo, sino también con el papá de Netflix, el papá de YouTube, el papá que ven en las series de televisión. Se vuelve un mundo de referentes donde el acceso a la información no está vedado y eso cambia las estructuras de educación, familia, relaciones amorosas. Así que vamos a abordar un poquito de estos fenómenos de las relaciones en tiempos de redes sociales.
Pues qué interesante y te deseamos muchos éxitos con este libro, con el anterior también, seguro. Quienes no lo conocen, no lo conocemos, pues quedamos ahora antojados de leerlo. Y definitivamente son nuevos tiempos que nos obligan también a sortear situaciones con retos que nos trae la tecnología cada vez más rápido. Linda Patiño, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a la audiencia por estar aquí. De esta manera llegamos al final de esta edición de Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora ya viene Signo Pesos. Gracias una vez más por conectarse con nosotros. Buenas noches y feliz fin de semana.